Bienvenido a dos ejemplos sobre cómo resolver una proporción. Se forma una proporción cuando establecernos dos fracciones o proporciones iguales entre sí, como vemos aquí. Pero observe cómo en cada proporción tenemos un valor desconocido, representado por la variable x. Y hay varios métodos para resolver una proporción. Para estos dos ejemplos, usaremos el método de borrar fracciones, que es un método común para resolver ecuaciones que contienen fracciones. Para resolver una proporción limpiando fracciones paso 1. Multiplicamos ambos lados de la ecuación por el mínimo común denominador, que debería ser el mínimo común múltiplo de los dos denominadores. Sin embargo, si no podemos encontrar el mínimo común denominador, podemos multiplicar ambos lados por cualquier común denominador, y luego el paso 2 resolvemos la ecuación resultante. Entonces, mirando nuestra primera proporción, observe cómo tenemos un denominador de 7 y un denominador de x. Porque 7x no tienen factores comunes. Aparte de 1, el mínimo común múltiplo de 7x, que sería el mínimo común denominador, es 7 veces o 7x. Lo que significa que para nuestro primer paso multiplicamos ambos lados de la ecuación por 7x. Entonces multiplicamos el lado izquierdo por 7x sobre 1, y multiplicamos el lado derecho por 7x sobre 1. Y antes de multiplicar simplificaremos. Observe que aquí 7 dividido entre 7 se simplificaría 1, por lo que solo tenemos x multiplicado por 9 sobre 1. Bueno, x veces 9 sería 9x. Entonces solo tenemos 9x iguales en el lado derecho. Observe cómo hay un factor común de x aquí. X dividido por x se simplifica a 1. Entonces, tenemos 7 veces 8 sobre 1, que serían 56. Ahora resolviendo esta ecuación para x dividimos ambos lados entre 9, dándonos nuestra solución de x es igual a 56, 9. 56, 9 no simplifica, y por lo tanto, esta sería nuestra solución como una fracción impropia. Pero en caso de que se le pida que exprese una solución como un número mixto, repasemos cómo convertir esta fracción impropia en un número mixto. 56, 9 significa 56 dividido entre 9. Así que seguiremos adelante y realizaremos esta división. Hay 6 nueves en 56. 6 veces 9 es igual a 54. Restando, tenemos un resto de 2, lo que significa que el cociente sería 629. Para formar esta fracción tenemos el resto sobre el divisor. Entonces 56, 9 es igual a 269. Así que asegúrese de expresar una solución en la forma correcta. Como fracción impropia tenemos 56, 9. Como un número mixto tenemos 629. Mirando nuestro segundo ejemplo, observe cómo tenemos un denominador de sí y un denominador de 6. Porque si 6 no tienen factores comunes, aparte de 1, el mínimo común múltiplo o el mínimo común denominador de x y 6 sería 6x. Entonces multiplicamos ambos lados de la ecuación por 6x. Entonces tenemos 9 sobre x es igual a 5, 6. Y multiplique ambos lados por 6x sobre 1. Simplificando antes de multiplicar, aquí tenemos un factor común de x dividido entre x se simplifica a 1. Así que solo tenemos 9 veces 6, que es 54 sobre 1, que es 54 iguales. En el lado derecho, observe cómo tenemos un factor común de 6. 6 dividido entre 6 se simplifica a 1. Entonces tenemos x veces 5 sobre 1. X multiplicado por 5 solo sería 5x. Dividiendo ambos lados por 5. Y simplificando tenemos x es igual a 54, 5. Avancemos y cambiemos el orden aquí. X es igual a 54, 5 no simplifica. Por lo tanto, esta es la solución como una fracción impropia. Nuevamente, convierta esto a un número mixto. 54, 5 significa 54 dividido por 5. Y hay uno de 5 en 5, restar, bajar el siguiente dígito. Hay 0, 5 en 4, entonces tenemos 0, 0 por 5 es 0, resta de nuevo. Tenemos un resto de 4, lo que significa que el cociente es 10, 4, 5. Entonces 54, 5 es igual a 10, 4, 5. Nuevamente, asegúrese de expresar la solución en el formulario solicitado. Tenemos tanto la solución como una fracción y un número mixto. Espero que hayas encontrado esto útil.